Muy buenos días, queridos amigos y amigas. En este día domingo, el 18º del tiempo ordinario, la liturgia nos presenta un cambio, porque hoy es el día 6 de agosto y en este día celebramos la fiesta de la transfiguración del Señor. Por lo tanto, esta liturgia reemplaza la liturgia del domingo cotidiano, del domingo ordinario. Y la primera lectura que tenemos para esta fiesta está tomada del libro del profeta Daniel en el capítulo 7, versículos 9 al 10 y del 13 al 14. El salmo está tomada del Salmo 96. El Señor reina altísimo por encima de toda la tierra. La segunda lectura del apóstol San Pedro, la segunda carta, en el capítulo 1, versículos 16 al 19, y este año, por ser el ciclo A, tenemos la lectura del Evangelio según San Mateo en el capítulo 17, versículos 1 al 9, el relato de la transfiguración del Señor. Quiero compartirles con ustedes la lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro. Nos dice: hermanos, cuando le dimos a conocer la venida con poder de nuestro Señor Jesucristo, no lo hicimos inspirados en fantasías, fantásticas leyendas, sino porque fuimos testigos oculares de su grandeza. Él recibió, en efecto, honor y gloria de Dios Padre cuando vino sobre él aquella voz que procedía de Dios sublime: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Y esta es la voz venida del cielo que nosotros escuchamos cuando estábamos con Él en la montaña santa. Tenemos también la palabra de los profetas, que es muy firme, y hacen bien en dejarse iluminar por ella, pues es como una lámpara que alumbra en la oscuridad, hasta que despunte el día y el lucero matutino brille en sus corazones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En la fiesta de la transfiguración, y este año la liturgia toma el texto de San Mateo, nos presenta y nos pone delante un hecho sublime, un hecho grandioso. Y el texto que aparece en el Evangelio nos habla de 6 días después. 6 días después, ¿después de qué? Después del anuncio de la pasión, del primer anuncio de la pasión. Y el apóstol Pedro, en su carta, o sus discípulos, toman, digamos así, pie en esta experiencia, en esta vivencia que ha tenido, porque subió al Monte Santo con 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, los 2 hermanos más Pedro. Y dice: nosotros no anunciamos a Cristo como una fábula, como una leyenda, sino partimos de esa experiencia sublime que han tenido, de esa experiencia donde ellos fueron testigos oculares, pero al mismo tiempo oyentes, partícipes de esto. Dice, de esa voz. No habla nada de la visión, de la transfiguración, porque han tenido experiencias, por un lado, de la visión, de la audición, y por otro lado también de la sanación interior del temor para volver de nuevo a la realidad. Y él habla aquí de la audición que tuvieron, porque eso es justamente la fuerza que marca todo el itinerario del pueblo de Israel. Escucha, Israel. Y él también parte aquí. Dice: él recibió en efecto honor y gloria de Dios Padre cuando vino sobre él aquella voz que procedía de Dios:
este es mi Hijo amado en quien me complazco. Y el evangelista dice todavía una palabra, un imperativo: escúchenla, escúchenlo. Y esta es la voz venida del cielo que nosotros escuchamos cuando estábamos con Él en la montaña santa. Ciertamente, es el Hijo amado del Padre. Y por otro lado, San Pedro, aquí en esta carta, nos hace una referencia que nosotros no podemos olvidar, porque cuando Cristo resucitado acompaña e instruye a los discípulos para que comprendan el misterio de la resurrección, de que Él tenía que padecer para resucitar y entrar en su gloria, parte de los profetas, de Moisés y de profetas, y le explica todo. Y la transfiguración justamente es esa manifestación anticipada de esta realidad y les muestra justamente cómo esa anticipación es el reflejo de la gloria de la cual él participará después de su resurrección. Por eso nos dice San Pedro en esta carta hoy, dice, tenemos también la palabra de los profetas, y esa palabra que hace, ilumina, despeja, alumbra, es como una lámpara que alumbra en la oscuridad. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día en que el lucero matutino, o sea, Cristo resucitado, brille en nuestros corazones. Qué belleza, qué hermosura de palabra. O sea, en una síntesis apretadita nos muestra todo el misterio de la transfiguración, pero hecho en palabras concretas a una comunidad a la cual Él se dirige para que pueda comprender. Ojalá nosotros hoy, en este día, podamos sentir también que por un lado somos invitados a subir a la montaña para ver la realidad, ver a Cristo glorioso, transfigurado en su rostro y en sus ropas, acompañado de la realidad de toda la historia del pueblo de Israel. Moisés, que tuvo la experiencia de ser transfigurado y radiante su rostro cuando hablaba con Dios, y Elías, que tuvo la experiencia también en el monte Horeb, después de su abatimiento, después de su decepción y desilusión en su trabajo profético, para retornar de nuevo a la vida. Y es allí donde ellos testimonian la presencia de Dios. Y es allí donde el Dios en la nube baja y la voz del Padre les hace escuchar a los discípulos ese mandato de escuchar, porque es el Hijo amado del Padre. Que ese Hijo amado del Padre, junto con el Padre y el Espíritu, nos bendiga, nos acompañe hoy siempre, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que tengamos un feliz domingo.